¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas aquí a Economía de Frente. Un privilegio siempre compartir con ustedes este programa, este esfuerzo informativo en materia económica con Ernesto Fred Santoscoy y en esta ocasión como invitada especial la contadora pública Diamantina Perales, quien es presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Temas nacionales e internacionales, lo más destacado que nos puede afectar de alguna manera aquí en Economía de Frente. Comenzamos. Economía de Frente. Primero que nada, pues saludamos a nuestra muy estimada invitada en esta ocasión, Diamantina Perales. Gracias, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Siempre es un placer y un honor, estimado Eduardo. Y no está de más recordar que somos una bola de insolentes. Bueno, Ernesto y yo somos una bola de insolentes y vamos a comenzar, bueno, como siempre, Ernesto, un placer compartir contigo los micrófonos. Igualmente, Diamantina, Eduardo, ¿qué tal, amigos? Déjame aclararle a Diamantina que nosotros el paquete, el big paquete, la Big Apple de el señor Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, lo hemos puesto el paquete en tumas, el paquete fiscal, el paquete económico de documentos económicos que tendrá que presentar a la soberanía legislativa el 8 de septiembre para que a partir de ahí comience a discutirse y a analizarse en el Congreso la propuesta del gobierno federal. También puede ser paquete a rimas, o paquete en tumas, o paquete arrepientas, ¿no? Y en ese paquete me imagino que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos habrá realizado una cantidad importante y sobre todo de mucha calidad de propuestas al gobierno federal. Digamos, es finalmente una de las razones de existencia del instituto, ser un organismo de apoyo y de asesoría al gobierno federal. Ustedes han trabajado harto en este asunto, me imagino, en este paquete, como en otros, por supuesto. Sí, estimado Eduardo, muchas gracias por la pregunta. Fíjate que estamos analizando y vamos a realizar bajo este paquete económico, dadas las circunstancias que previamente en el mes de junio la jefa del SAT y el ejecutivo, nuestro presidente, hablaron o informaron de manera general sobre lo que versaría este paquete económico, pero sobre todo esta reforma fiscal. Con base en ello, nosotros nos hemos pronunciado, y tú lo sabes, uno de estos pronunciamientos ha sido en tu programa. Sabemos que no existirán grandes cambios. Lo que estamos haciendo como instituto es ir más adelante. Es decir, estamos realizando y vamos a realizar una propuesta, nuestra propuesta de reforma fiscal, que va más encaminada hacia lo que vendrá en el 2023. La presentaremos a finales de este año y a principios del siguiente, donde nosotros como instituto, de la mano del IMEF también y de la NADE, somos 3 organismos, va a ir robustecida. Consideramos que debiera ser la reforma fiscal que nuestro país necesita, con base en un crecimiento y en una reactivación económica, y no solamente con base en un aspecto fiscalizador o recaudador. Entonces vamos a hacer o estamos haciendo dos vías de nuestro trabajo. La primera, análisis del paquete, porque difícilmente habrá cambios en ese paquete económico y fiscal. Aún así haremos nuestras propuestas y diremos lo que como instituto pensamos que contiene este paquete económico, pero al mismo tiempo nuestra propia propuesta, reitero, de la mano de financieros y de abogados también, las 3 organizaciones, que va más encaminado a un crecimiento sostenido de nuestro país. Entonces, esos 2 temas son los que estamos trabajando. Oye, ¿cuántas personas han trabajado? Mira, tenemos lo que es nuestra comisión fiscal. Nosotros trabajamos con el equipo pequeño, por decirlo de alguna forma, ellos al interior de la comisión, que es una comisión que tiene trabajando muchos años en nuestro instituto, la mayoría de ellos, y está compuesta en su mayoría por
por contadores, pero también tenemos algunos abogados. Entonces, y están en nuestra organización y también participan en alguna otra. En realidad nuestra comisión fiscal es muy fuerte y sobre todo fomentar, reitero, la inversión y el crecimiento sostenido de nuestro país. Me llama la atención, Ernesto, que la mayor parte de las organizaciones que voluntaria o institucionalmente han expuesto su punto de vista con respecto al paquete del 2022, paquete económico del 2022, piensan en el largo plazo, o sea, el asunto del 22, bueno, lo hacen como fórmula, como formalidad incluso, pero la mayor parte le tira al asunto de garantizar un crecimiento económico sostenible y sustentable, pues no solamente sostenible, sustentable en el mediano y largo aliento, Ernesto. Sí, hemos visto declaraciones de algunos de estos organismos y de algunos compañeros economistas que ven que el paquete Entumas o el paquete 2022, sí, el paquete Calambres, le llaman inercial, o sea, como si no fuera a pasar nada. Sí. Y por otro lado, pues sí, todo el mundo está consciente de que en la situación en la que estamos no vamos a llegar a ningún lado, y entonces sí hace falta esa propuesta de la que habla Diamantina, de que el modelo económico vigente de esta 4T es totalmente incongruente si no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay recaudación suficiente, y este gasto social o clientelar, como le quieras llamar, no hay manera de financiarlo, y entonces desembocarías en un sobreendeudamiento y en el caos, en una crisis. Entonces, sí nos parece muy importante que estén saliendo estas propuestas desde ahora, que no haya pretexto de es que no hay tiempo, y que se impulse ese cambio más de fondo hacia adelante, hacia el largo plazo. Pero en el corto plazo, yo difiero de estas declaraciones o de estas apreciaciones de que el paquete 2022 va a ser inercial, ¿no? Yo pienso que, no sé si están de acuerdo conmigo, pues ¿para qué se hizo el cambio desde ahora en la Secretaría de Hacienda? ¿Por qué dejar en la congeladora a Arturo Herrera tantos meses? Porque él puede tomar su cargo en el Banco de México, pero hasta el 1 de enero. Bueno, pues precisamente fue para que Rogelio Ramírez de la O pudiera meter mano, fuera el arquitecto del paquete 2022, y conociendo que él es un neo-keynesiano, como economista, formado en Cambridge, ¿no?, en la cuna del keynesianismo, pues nomás no concibo que no vaya a hacer nada para que haya algo de crecimiento. Entonces, si gusta, más adelante hablamos de qué es lo que esperamos. Tenemos que hablar de eso porque es una paradoja exótica la que presenta México, porque tiene un secretario neokeynesiano con un presidente que es adulador pero va más allá de Adam Smith. Entonces el asunto está, ¿no? Así es como parte del surrealismo mexicano. El presidente es conservador entre los conservadores y el secretario de Hacienda un keynesiano de cepa en medio de puro keynesiano, ¿no? Qué curioso. Te puedo asegurar quién va a ganar después de una pausa. Economía de frente. Regresamos. Economía de frente. Continuamos. Diamantina, es decir, ¿qué país queremos? ¿Para cuándo lo queremos? Y en función de esa definición, ¿qué reforma fiscal, digamos en este caso, qué esfuerzo fiscal tenemos que hacer? Sí, yo creo que ahí primero tendríamos que partir de cómo estaba nuestro país antes de la pandemia. Y Ernesto no me dejará mentir, hablábamos ya también de una propuesta de reforma fiscal y económica, porque definitivamente que impacta en lo económico y mucho, que debiera ser realmente integral e importante y que debiera contribuir al crecimiento, porque ya hablábamos de que en el 2020 no iba a haber un crecimiento importante. No sé si recuerdas, Ernesto, si acaso un 1%, se hablaba del 0% o tal vez de un -1
porque empezábamos a tener un estancamiento profundo como país y ya hablamos de la importancia del Estado de Derecho. Después nos llega pues la pandemia, ¿verdad? Un hecho innegable y que ha afectado a muchos países y el nuestro no es la excepción. Pues con mayor razón debemos seguir hablando de este mismo tema, pero obviamente no estamos en la misma, no iniciamos en la misma línea, ¿sí? No iniciamos en cero o no iniciamos en un menos. Sí, ese es buen punto ese, ¿sí? Sí, y en ese sentido, la importancia de una reactivación económica, la importancia de un crecimiento económico se fortalece o se recrudece y debe ser importante o debe ser relevante para este paquete económico del 2023 o de esa propuesta de reforma fiscal. Entonces, no hay opción, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Ernesto también, de por qué iniciar desde antes nuestro nuevo secretario de Hacienda. Es importante porque el tiempo se consume muy rápido y más en un país como el nuestro, ¿sí? Donde se conjugan muchos elementos para el crecimiento y precisamente donde requiere mucho crecimiento las micro, pequeñas y medianas empresas. Y entendiendo también que ese crecimiento no debe ser esporádico, sino debe tener toda una cronología y debe tener todo un fundamento, toda una estructura para hablar realmente de un crecimiento sostenido y sostenible. No se puede quejar el secretario de Hacienda que no tiene propuestas, ¿eh? Le han granizado propuestas de diversos organismos. La UNAM acaba de sacar un documento muy interesante, 41 páginas, producto de la inteligencia de 23 especialistas, no necesariamente todos de la UNAM. Es un grupo que coordina Rolando Cordera, que es un pensador de economía en materia de izquierda, de a de veras, ¿no? Entonces hay una cantidad, Ernesto, de propuestas muy importantes. O sea, es imposible nadar de muertito, si ese fuera el propósito. Ni creo que Rogelio Ramírez de la O haya aceptado el desafío para estar nadando de muertito. Podríamos apostar, podríamos apostar. Sí, creo que entra con todo. ¿Tú crees? Sí creo. Sí creo. Si no tenía necesidad nada más, ¿no? Es tu gallo, ¿verdad? Lo tenía muy claro, ¿no? Es tu gallo. Pues parece, ¿no? Para la Secretaría de Hacienda, me refiero. Mira, para mí es la última esperanza de que este sexenio no se vaya al caño. ¿Es el último vagón? Es el último vagón. La última oportunidad que tiene el presidente para que su 4T pues salga a flote, saque la cabeza. A flote, sí. Sí, puede corregir el rumbo. No pase a ser el peor sexenio de la historia. No, güey, imagínate, sería terrible pasar como el peor presidente de la historia con el peor resultado en materia de pobreza. Por ejemplo, en lugar de abatir la pobreza, la haya incrementado, sería terrible para él, ¿no? Primero los pobres, ¿no? Entonces, sí creo que va con todo y creo que va a ser una, o sea, como decía en el comentario anterior, no es inercial, sí creo que va a haber una reorientación del gasto muy importante. Va a sacar recursos de algún lado y los va a aplicar hacia otro lado. ¿Hacia dónde creo que se va a enfocar? A salud. O sea, no puede seguir esta crisis de falta de medicamentos. Sí. Segundo, seguridad, porque a nivel nacional, pues los índices de criminalidad no han descendido. Tercer aspecto, a donde creo que se va a orientar el gasto, también en educación. Se vandalizaron las escuelas públicas y hay muchísimo dinero que se tiene que invertir en la modernización, en el internet, etcétera. El cuarto es estos proyectos de inversión que tiene el gobierno. Él se ha manifestado públicamente, los concibe como proyectos de desarrollo regional. O sea, en lugar de verlos como los proyectos insignias del presidente, los ve como polos de desarrollo. Entonces, pues tiene que aplicar los recursos suficientes y las estrategias para que realmente detonen el desarrollo regional. Y por último, el quinto punto, el quinto eje donde yo creo que también va a haber una concentración, pues es el gasto social. Si el presidente ya prometió que va a duplicar las pensiones de las personas de la tercera edad,
yo me incluyo en ellas. ¿Tú recibes? No. Yo tampoco. Pero pues si va a estarse duplicando pues el esfuerzo, sí te inscribes. entonces sí me inscribo. Pero digamos, ahí también tiene que haber una orientación del gasto. A ver, vamos a una pausa, porque el asunto es, la reorganización es un asunto, pero el problema es de que no tienes suficientes canicas que reordenar. O sea, el asunto es, ¿qué viene siendo primero? Le vamos a preguntar a Diamantina Perales, ¿qué viene primero? Es el dilema del huevo y la gallina. ¿Qué viene primero? ¿El crecimiento y después el dinero? Por el crecimiento, el dinero fiscal, o el dinero fiscal impulsa el crecimiento. Después de una pausa, la respuesta. Economía de frente. Regresamos. Economía de frente. Continuamos. ¿Tú cómo la ves, contadora? Primero el crecimiento y después el aumento a la carga fiscal, o la carga fiscal propicia el crecimiento. Excelente pregunta, estimado Eduardo. Y me quedo mucho primero con lo que menciona Ernesto. Precisamente es una combinación. Desde mi punto de vista va primero el ingreso, ¿sí? Sin embargo, vuelvo a mencionar, debe ir de manera paralela, pero me refiero a la nueva propuesta de reforma fiscal, porque entendamos o reconozcamos que fácil el 60 o 65% de los ingresos de la federación provienen de la recaudación o de la parte tributaria. Entonces, ahí también debe existir una reorganización. Nuestra propuesta no va necesariamente hacia nuevos impuestos, sino a reorganizar primero cómo estamos en cuestión de impuestos y los tipos de ingresos, y después si debieran existir o no nuevos impuestos. Sin embargo, de manera paralela, me parece muy interesante lo que está diciendo Ernesto, y la propuesta de nuestro nuevo secretario de Hacienda es reorganizar el gasto, porque tenemos todavía todo el 2022 para que nuestro país, primero, que tenga un sostenimiento, que no vaya hacia atrás, sino que se sostenga, o que vaya así poco a poco hacia un crecimiento importante, aun y cuando no sea el crecimiento estructural o integral o el que le va a dar sostenibilidad, ¿sí? Entonces, no se puede trabajar solamente pensando en una modificación importante en el ingreso y en el egreso, sin pensar o sin trabajar en las herramientas, en la estructura, en el fundamento que va a dar la sostenibilidad. Debemos trabajarlo a la par, y lo que se va a hacer en reorganizar el gasto, y tal vez mediante lo poco que se va a modificar de manera fiscal, en seguir recaudando tal vez adeudos que existen, etcétera, eso le va a dar a nuestro país la fortaleza o un poco la certeza de poder trabajar en el corto, mediano y largo plazo. De lo contrario, si no se empieza desde ahorita, muy difícilmente llegaremos a un 2023 pensando en una reforma fiscal o en un paquete económico distinto que vaya encaminado, reitero, hacia un crecimiento sostenido que necesita nuestro país, pero que si no lo entendemos como país, no lo vamos a entender las organizaciones, los contribuyentes, las personas físicas, la sociedad, quienes aportamos también como iniciativa privada al crecimiento de nuestro país. Ese es mi punto de vista. Ernesto. Sí, apoyando lo que dice mi amiga Diamantina, es importantísimo que se dé esta esperanza de crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay recaudación, y entonces de nada sirve reforzar los esquemas de fiscalización, formar una KGB fiscal, ¿no? O subir los impuestos, subir las tasas de impuestos, o poner nuevos impuestos, si al final no hay crecimiento. Esta administración ha hecho milagros para incrementar su recaudación y hacerse de recursos, ¿no? Se han ido contra los grandes contribuyentes, les han apretado las tuercas y han sacado recursos muy importantes.
También pues se quemaron los guardaditos que había dejado Peña Nieto, que no eran menores, eran 260,000 millones de pesos en el Fondo de Estabilización para el gobierno federal, y que yo recuerdo como por ahí de 50,000 millones de pesos adicionales para el Fondo de Estabilidad de los Ingresos de los estados. Pues eso ya prácticamente se agotó. Y luego tenían una serie de fideicomisos que desde administraciones anteriores tenían ahí recursos abandonados, y pues ya barrieron con todo ese recurso, y con eso han logrado tener finanzas públicas sanas y no endeudarse. Bueno, pues ya todas estas reservas, digamos, se agotaron. Entonces, no queda otra más que buscar el crecimiento para que pueda haber un incremento en la riqueza, del cual entonces sí el gobierno pueda a su vez incrementar su recaudación. Y para eso se necesita pues tener una política fiscal que motive ese crecimiento. No forzosamente la política fiscal es bajar impuestos para forzar a ese mayor crecimiento. Voy a señalar aquí 5 ejes por donde yo veo que el secretario podría intentar, conociendo su ideología neokeynesiana, el que se dé este impulso al crecimiento sin tener que bajar hasta ahora los impuestos. Ni subirlos ni bajarlos, ¿no? A ver, uno. La primera. 1. Pago a proveedores. Pago a proveedores del Estado. Entre lo que debe Pemex, CFE, el IMSS, el ISSSTE, las agencias federales como Segalmex y otras, secretarías de Estado, gobiernos estatales, universidades públicas y gobiernos municipales, a sus proveedores, fácilmente creo que hay una cartera vencida que debe andar por ahí de los 800,000 millones de pesos, si no es que hasta el billón de pesos. De eso, ¿cuánto tendrá Pemex? Cerca de 300,000. 300,000 Pemex. Pemex. O sea, CFE, lo que por ahí de te 50,000 van a decir, pues no tengo dinero. Pues habrá que hacer algo, ¿no? Pero digamos, ahí hay planta productiva que se quedó colgada de la brocha y que no tiene más recursos, y está buscando desesperadamente cómo poder cobrar eso para poder seguir produciendo, ¿no? Entonces, ahí hay un eje de política fiscal donde podría impulsarse la economía de manera muy significativa. Ese pago a proveedores implicaría un efecto multiplicador en la economía. Segundo, 2. la banca de desarrollo. Ya lo ha manifestado el nuevo secretario. ¿Te acuerdas que había banca de desarrollo en México? Antes sí, yo recuerdo que llegué a escuchar que había banca de desarrollo, todavía con Enrique Peña Nieto. Sí, recuerdo que alguien lo llegó a mencionar. ¿Alguna vez, verdad? Sí, ¿no la liquidaron en este sexenio? ¿O no la han liquidado? De facto sí, ¿no? Tiene directores generales y toda una... bueno, está dormida. Puede ser una herramienta muy importante para impulsar el crecimiento. Es cuestión de tener voluntad de hacerlo. Tercer aspecto, los proyectos de inversión, no nada más los insignia, los que comentamos ahorita, que los ven como polos de desarrollo regional, sino también hay una serie de proyectos donde puede participar el sector privado, que no dañan para nada el nacionalismo, ¿no?, de los ideólogos de este gobierno, y que sí pueden detonar crecimiento, carreteras, presas, plantas de energía, plantas de energía bajo contratos de servicios, igual que cuestiones de hidrocarburos también bajo contratos de servicios. Se puede detonar la inversión del sector privado con contratos de servicios. Ya tenemos 30 segundos. Y por último, la revisión del régimen de pensiones. También ahí hay mucho dinero y no se está aprovechando. Por último, la administración de riesgos. Administración de riesgos. Bueno, cubrimos precios del petróleo, pero no cubrimos precio de compra de gasolina o de gas. Bueno, yo creo que valdrá la pena que echamos una revisión en el próximo programa. Por lo pronto, muchas gracias, Ernesto. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Diamantina. Gracias, contadora, por estar con nosotros.
Como siempre, un placer, un gusto. Muchas gracias y muy amables a los dos. Gracias a usted, con su presencia hace que valga la pena cualquier esfuerzo informativo. Gracias, hasta la próxima semana.